Manolo Berenguer, Ana Camilla, y hoy cerramos como la trilogía almeriense con uno de los centrales. 372 veces, aquí tengo 71, pero me corrigió antes, internacional y ahora gran entrenador, Carlos Charly Carreño. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, Me has dejado el eres, último, ¿eh? Me has dejado para el último, ¿eh? Que de la trilogía sí, me has dejado para el último. es verdad, eso no es verdad. ¿Y sabes por qué no es verdad? Porque yo te hablé hace mucho tiempo y tú eras el que tenía una agenda complicada. Correcto. Te lo compro, te lo compro. Bueno, que quede claro, que aquí se Sí. avisó, pero bueno, me alegra que hayas venido porque de verdad me ha sido un montón de ilusión que viniera. Primero por un tema ya de infancia y adolescencia, donde te vi jugar, y ahora ya por admiración como entrenador, pero claro, es que yo te vi jugar. De mis primeros recuerdos de vóley, eres tú, eres Manolo, bueno, sobre todo, claro, Rafa Pascual, Miguel Ángel, toda esa playa de superestrellas. Entonces, tengo un par de cosas que preguntarte de esa época como fan, que es lo peor que hay. Una persona que entrevista fan es lo peor que hay, pero voy a intentar separarlo. Muy Separarlo. bien, muy Ya bien. lo conseguí con Antigá, que me parecía imposible, así que contigo yo creo que lo voy a conseguir. Muy bien. Me pasa que eres de esos nombres conectados automáticamente con Almería. O sea, como los nombres que nombramos antes, pero tú estuviste en Unicaja que 200 temporadas. Una Pues, barbaridad. pues 23 o 24 temporadas, sí. Bueno, puedo contar desde categorías inferiores hasta la temporada 2009-10 o 10-11, sí. Una barbaridad. O sea, eres Y prácticamente salvo. del 88-87, más o menos, hasta la 2011. Vamos, que prácticamente salvo el año que estuviste en Las Palmas, un hombre de un solo club. Y eso me pasa con la gente que está en un solo club. No acabas. ¿Hasta qué punto no acabas desquiciado? O sea, de estar siempre en el mismo sitio. Porque al final un jugador a ti te lloverían las oportunidades. Bueno, desquiciado no, porque yo estaba donde quería estar. Claro, Y bueno. Pero al tuve final la el suerte. roce en las relaciones humanas son complicadas mantenerlas durante mucho tiempo. Si son buenas, no. Bueno, claro, 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 claro. Claro, entonces mi relación eran con Juanjo, eran con Cosme, eran con Manuel Berenguel, eran con Jesús, eran con Ernesto, eran bueno, con la gente del club. Y mi relación ha sido fantástica. Yo he tenido la suerte de empezar a jugar voleibol, tener ciertas aptitudes para jugar y tuve la suerte de poder tener un club en mi ciudad con tantísimos años arriba, con la posibilidad de, aparte de nuestra aportación, de poder traer extranjeros de nivel que le terminaban de dar ese toque fuerte al equipo, como Peter Pérez, como El incluso jugaste algún Guetta, año, El Guetta, José Mateo, y me estoy dejando 30 o un par 40. de nombres, sí. Sí, seguro. Pero claro, de poder tener cierto talento para jugar a vóley y poder hacerlo en Almería, en un club fantástico que aportaba muchísimo y que estuvo arriba muchísimos años y sigue arriba. Sí, claro, no. De hecho, creo que ustedes, a ver, ustedes, pero es verdad que quizás la cultura ganadora de la Almería sí viene un poco de esos 90, más que de, ¿no? Un poco viene de esos años 90, esa cultura ganadora de la época tuya, del propio Cosme Prenafeta, Manolo Berenguer, toda esa generación creo que fue un poco la que hace que ahora Almería esté donde esté. El boom gordo gordo fue cuando el equipo subió. Yo recuerdo que el equipo subió, no sé si fue en el 89-90, subió a lo que era Superliga, a la primera división entonces, y fue un boom en Almería. Y el equipo empezó a jugar, a competir. Creo que el primer y segundo año se quedó muy mal, se quedó bastante abajo en la tabla, pero el pabellón quedó lleno. Con el tiempo empezaron a traer nacionales de nivel, extranjeros de nivel, y se empezaron a ganar títulos y ya se creó la cultura de que solo valía ganar. Y yo recuerdo años, muchos años de esa generación que me estás comentando, que independientemente del extranjero que viniera, que solo valía ganar. Solo valía ganar. O sea, es que no nos planteamos, cuando hemos perdido algún título, porque hemos perdido títulos en el camino seguro, sobre todo en los primeros años, perdíamos títulos y eso era un desastre para nosotros. O sea, la sensación de perder un título era horrible. Y si perdíamos a mitad de año, perdíamos la Copa o perdimos la Liga, porque al final la Copa muchas veces se jugaba al final, era a muerte. A muerte en los entrenamientos, a muerte en los partidos, a muerte en la preparación y ahí no... Yo creo que había un grupo de nacionales que no dejábamos
que no ocurriera otra cosa que fuera a ganar. Y si venía un extranjero aquí medio de vacaciones, no, eso nada. Aquí se venía a ganar. Nos contó Manolo el caso del Guetta, como que no se había metido del todo en el grupo en un momento determinado cuando llegó y que poco a poco ustedes lo fueron metiendo en ese universo que es Almería. Sí, Jorge Guetta era un talento físico, un caballo desbocado absoluto y no solo él, lo digo por él o por otros extranjeros que venían a jugar, que habían participado posiblemente en otros clubes en un plan, un tono, o sea, un ambiente un poco más social y divertido, pero sí, nosotros lo pasábamos bien, pero aquí solo valía ganar. O sea, aquí no digo solo extranjeros, cualquier jugador que venía sabía que aquí venía a ganar. Y para ganar, entrenábamos para ganar. Y jugábamos para ganar. O sea, no solo jugábamos para ganar, sino que íbamos a los entrenamientos y entrenábamos para ganar un campeonato. Claro. Y eso hacía mucho. Yo creo que los entrenadores que hemos tenido, lo digo yo ahora como entrenador, los entrenadores que hemos tenido, creo que han tenido mucha suerte, por el tipo de grupo que teníamos nosotros, de cómo nosotros éramos capaces de llevar a los jugadores a que un día a las 9 de la mañana había que entrenar y a las 6 de la tarde había que entrenar otra vez. Y eso hizo mucho para que el nivel de los entrenamientos fuera bueno y se jugara y se competiera muy bien. Claro, pero es lo que hablo yo de cultura, porque cuando tú generas eso, lo que estás comentando, al final se transmite a las generaciones siguientes y te ves a Almería siempre obligado a ganar. Siempre. O sea, el año pasado, que quizás no estaba en las mejores condiciones, llegó a la final de la liga por puras ganas, por puro cultura de eso, ¿no? Lo del año pasado fue fantástico como Manolo llevó al equipo Lo de Teruel. Claro. Imagínate, sacar una eliminatoria contra un rival así, un rival tan potente y sacarla en casa después de perder sin jugar en casa y poder hacer creer al grupo que había que ganar. O sea, porque aquí pueden pasar jugadores. No, la situación no es buena, se compite, hemos hecho lo posible. No, aquí no se trata de hacer lo posible. Yo creo que Manolo ha hecho muy bien en meter esa mentalidad de esa época, que no solo de esa época, todo el mundo quiere tener esa mentalidad, pero si es capaz de transmitir esa mentalidad a los jugadores, transmitir al equipo y llevarla este año otra vez a Manolo tener un equipo con una mentalidad brutal, de sacar partidos dificilísimos en situaciones muy adversas, de conseguir un equipo con un ambiente absolutamente positivo y eso al final paga positivo. Sí, a mí me recuerda, yo soy del Barça de fútbol, ¿no? Pero me recuerda un poco al Madrid, en el sentido de que puede estar mal, puede tal, pero no te lo quieres encontrar en una final. Porque es que es un equipo que tiene una cultura de ganar esos partidos. Sí, que dice que está jugando muy bien, por ejemplo, voy a decir Manacor. Sí. Que por cierto, está jugando muy bien. Estamos jugando muy bien. Sí, lo digo porque está jugando muy bien. Y está jugando mejor que Unicaja. ¿Quién quiere en la semifinal de la Copa? ¿A Unicaja o a Manacor? Es que no quiero enfrentar, si me puedo no encontrar con Unicaja en la vida, no me encuentro. Esa mentalidad ya no solo de la época, lo difícil es que esa mentalidad se mantenga en el tiempo y para que se mantenga en el tiempo lo único que puede hacer es tener componentes que sean capaces de transmitirlo. Y en este caso es Manolo Berenguer el que se ocupa de eso. Y ahora te voy a preguntar esto. Manolo el otro día lo respondió, pero es verdad que él tiene que volver al entrenamiento y enfrentarse a esa gente, pero tú ya, al estar alejado, a lo mejor me lo puedes responder. Me pasa esto. Yo tengo esta discusión casi a diario de que opino que la generación actual de voleibol español es muy buena, muy buena, muy buena, de voleibol masculino y tanto femenino como masculino, pero muy buena. Sin embargo, los resultados que ustedes alzar, que los de antes, o los jugadores antes, eran mejores. Yo no sé si es tanto así, si había un sistema diferente, si se han añadido nuevas internacionalidades muy diferentes, si quizás la liga, porque tú jugaste una final de la Champions, y eso ahora no se podría ni concebir. Entonces, quizás ahora es más complicado o quizás de verdad los nacionales, que no te meto en el compromiso de decir éramos mejores, pero a lo mejor sí surgió una generación muy fuerte. Tuvimos al mejor jugador del mundo.
Pues yo no, tú pregunta sin problema. Si no, Mira, no me ponen un compromiso, porque ese es yo el tema. respondo y muchas veces las respuestas pues no le gustan a todo el mundo. Entonces, Claro. no tengo problema en eso. Yo te digo, esta generación que hay ahora es muy buena. Es muy buena. Y permíteme compararlo, sí, ¿por qué no? No llega al nivel de lo que era, si te pones a nombrar jugador por jugador o posición por posición, sin querer nombrarlo, para mí no llega. Una gran diferencia es el número de partidos internacionales o de situaciones de estrés competitivo a alto nivel que han tenido cada uno. Sí creo que ahora hay más jugadores buenos que antes. O O sea, sea, una mayor cantidad. sí, sin duda, sin duda. Yo recuerdo años en los que teníamos jugadores que jugaban en extranjero o que podían jugar en extranjero, estoy hablando de Jesús Garrido, Rafa Pascual, Juan Carlos Robles, Falasca, Guille, Miguel, Y que Alexis. de la Fuente, Sí, pero es que etcétera, 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 me etcétera. estoy liando y digo, a ver si no me dejo ninguno, pero claro, podría No, estar un rato. monstruos, monstruos, monstruos. Sí, pero es que ahora considero que hay más jugadores que antes, que podrían participar en otras ligas y ser importantes en otras ligas, hay mayor número. Ajá. Pero al final ese punto de más, Ese superestrella no es. claro, creo que no lo hay y tenemos jugadores excelentes, como tenemos un grupo de centrales que es una fiesta de central entre Jorge, Borja, Miki, Ale, y hay unos Y jovencitos en el campeonato, que estoy viendo unos jovencitos en el campeonato que Víctor son Méndez ahora que está Víctor fuertísimo. Méndez, David López, y bueno, Sí, 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 hay hay un muchísimos. grupo muchísimo que posiblemente antes no había, haré dicho 8 centrales ahora mismo. Sí. Antes no había 8 centrales No, no. de ese nivel, ¿entiendes? Antes había pues 3, 4, por generaciones había 2, 3, 4, 2, 3, 4 de ese nivel. Y pasa lo mismo con los colocadores, con los puntas receptores o con los opuestos. Pero es una buena generación, pero que quizá para dar el salto y poder competir a algo más que la selección, pues hacen falta pues, un mayor número de partidos con un alto Claro. estrés competitivo, como lo que tiene ahora Ángel Trinidad. Vale. Con una liga así, con un equipo así, manejando jugadores así. O sea, no estamos hablando quizás de que no tengan el talento, sino que no han tenido las mismas oportunidades. Hombre, la oportunidad de... A ver si me explico. Oportunidad Sí, que se así. entienda la cantidad de esas partidos y esos momentos. Que al final se deben a la generación anterior. Quiero decir, ustedes llegan a una Liga Mundial también porque Barcelona 92, ustedes saben, ¿no? Como que era un todo como una especie de vía. Sí, sí, aprovechamos la corriente de Barcelona 92, también se hizo un buen trabajo de preparación para antes de Barcelona 92, bueno, estoy yendo ya al Objetivo 92, el proyecto olímpico, y después de eso se continuó un tiempo en la que hubo una inversión previa a Barcelona 92 con la creación de la permanente en Palencia en el 89, que creo que ha sido una cuna importantísima a la hora de tener jugadores de nivel, de formar jugadores o de captar talento, porque si te fijas del 89, que fue la primera generación, hasta ahora que todavía se mantiene, han pasado cientos de jugadores y seguramente de los jugadores más importantes que han pasado por todos los periodos de selección, el 80% han pasado por la permanente, por la selección permanente que está en Palencia. Entonces, de todo eso no aprovechamos, pero sí es cierto que entrar en la Liga Mundial fue importante. Yo no sé si tengo casi 90 partidos de los que tengo son de Liga Mundial. He jugado 8 Ligas Mundiales, se jugaban 12, porque eran contra 3 rivales, 2 partidos en casa y 2 fuera, y más los viajes, al final eso generaba... Era más bonita la Liga Mundial. O sea, tengo yo el recuerdo de que me gustaba más que la VNL actual. No sé. También puede ser que los recuerdos distorsionen, pero me gustaba más la Liga Mundial. Era como que tenía más importancia ganar la Liga Mundial. Bueno, ahora la BNL tiene un formato diferente, muy, muy, muy Sí, diferente. Y menos ahora con el formato burbuja, que obliga a estar los jugadores aislados es que parece como preparatorio. No es como la Liga Mundial, que era la Liga Mundial, sino que es como una especie de torneo preparatorio. Quizá también, pero nosotros lo veíamos como, eran los primeros años, lo veíamos como algo muy superior, algo muy arriba. Y lo mejor es que jugábamos siempre contra un equipo normalmente asiático, un americano y un europeo, más o menos.
y teníamos muchos viajes, mucha vivencia, muchos partidos y sobre todo eran 12 partidos, nos asegurábamos 12 partidos mínimos de Liga Mundial más y luego pasaba ronda, porque luego hemos jugado semifinales, algunas semifinales, si no recuerdo, en Madrid, jugamos otras semifinales en Recife, en Brasil, no sé si otra también en Alicante, o sea, fases finales de Liga Mundial sin llegar arriba, porque no llegamos, pero todas esas vivencias son parte de la formación de los jugadores a la hora de que a un grupo le pidas que te juegue algo más. Y si no recuerdo mal, esa generación del 2007 fueron con 20 largos, 28, 29, que cuando un grupo, un jugador de voleibol está en su madurez física y deportiva y táctica, y yo creo que esta generación está llegando a esa época y esa generación fantástica que tenemos, que está llegando a esa época y que tiene que haber un año en el que puede dar el salto. Claro, lo que a mí me preocupa es el tema de que los pasitos, porque hablamos de 2007, pero en 2005 se jugó una semifinal del europeo ya. Y en 2000 y se habían jugado mundiales y se había jugado en 2000 Sydney. Quiero decir que había como una especie de Palma estaba súper fuerte en Europa, Unicaja, como que había una serie de un ecosistema que hacía que pareciera que se podía llegar a eso. Se trajo a Anastasi, se había pasado ya por Gilberto Herrera, Raúl Lozano, Marcelo Méndez, unos nombres como pesados, ¿no? Marcelo Méndez era que vino después del europeo, pero quiero decir que había como una serie de como un ecosistema que parecía que era un equipo que iba a competir, ¿no? Sí es cierto que esos pasos se dieron más fuertes, que esos pasitos previos fueron más fuertes, también porque se jugaba la Liga Mundial. Entonces, claro, la posibilidad de estar en la Liga Mundial te daba el nivel competitivo de poder todos los años jugar a ese nivel y viajar y estar a ese nivel y jugando a ese nivel es cuando puedes un día, oye, que le hemos ganado a Brasil, cuando le ganamos a Brasil, que fue una revolución, pero una revolución porque estábamos ahí, porque estábamos compitiendo esa competición tan importante. Pero la idea sería volver a que el equipo compita muchos partidos, se compita a alto nivel, o entrar en la BNL es complicadísimo. Hay que ganar 2 torneos, porque tienes que ganar la Golden League y tienes que ganar la Challenge después. Por eso, ahora meterse ahí es complicado. Los equipos que están ahí o que han conseguido... Cuba, ¿no entra Cuba? Claro, y claro, el no estar compitiendo a ese nivel, de alguna manera podría, fíjate, de alguna manera podría influir en el rendimiento de las generaciones. De tener una generación que pueda competir a alto nivel y no meterla a jugar a alto nivel, que no se pueda o que no se consiga alto nivel, pues te puede llevar a que quizás esa generación no dé el máximo que podría dar. Claro, además yo creo que hay un tema, no sé si a ti te pasa, quizás lo que nos pasa es que llegamos al Eurovolley sin saber cómo es competir contra monstruos como Alemania o como Polonia o como tal, y sin embargo tú llegas y cuando te mides contra ellos, no, imagino que no siempre, pero llegará un punto en el que digas, no son para tanto. Pues eso hace el hábito de jugar contra ellos, claro, justo lo que decíamos antes. También estos últimos años es complicado sacar competencia, porque hay selecciones que prácticamente o no juegan, o selecciones que no quieren compartir entorno, o es difícil también sacar incluso partidos amistosos. La federación tiene contactos excelentes con prácticamente todas las federaciones como para poder tener una buena relación para tener partidos amistosos. Hemos tenido, recuerdo mi último año, tenemos muy buena relación con Turquía y íbamos a Izmir, el centro deportivo que tiene la Federación Turca en Izmir, y allí cuando íbamos a Izmir venía Eslovaquia, o venía Estonia, o venía Alemania, o venía evidentemente Turquía, y ahí te podías competir a ese nivel y era una manera de nosotros de medir al equipo. Claro, eso de todas formas, pasando ya un poco del tema, es verdad lo que estoy comentando. Yo creo que hay buenos jugadores, pero creo que que faltó toda esa competición que tú tienes. Solo eso. En realidad, por talento, yo creo que no podemos decir que no hay talento en un tío que está jugando en Polonia en primera, en un equipo que aspira a todo, como es Ángel Trinidad, lo que estábamos comentando, ¿no? Es difícil no pensar que no hay talento de sobra, pero... Sí, hay talento también, hay muchas generaciones. Antes Estonia no jugaba vóley.
Y ahora vete a Estonia, o hay equipos como Ucrania, Croacia, Montenegro, y hay muchísimo voleibol, muchísimos países que han subido también mucho el nivel, y ahora en Europa está muy caro meterse y poder jugar y meterse en un europeo. Fíjate la odisea que fue que para entrar en el último europeo, un europeo que eran, no sé si eran 32 equipos, 32, 24. 24 son ahora. 24, 24. Pero claro, es que en Europa hay muchísimos equipos que juegan a vóley, ¿eh? Sí. Muchísimo. Y encima están saliendo como nombres que en otra época tú hubieras dicho, ¿cómo va a llegar Eslovenia a una final? Sí, Eslovenia. Lo mejor de Eslovenia es que jugó una final y a los pocos años jugó otra, que esa es la idea. Claro. Que esa es la idea, de que esos proyectos deportivos se mantengan en el tiempo y que no sea lo que vulgarmente se dice, Sí. saca. Lo que pasa es que yo de Eslovenia lo que pienso es que sorprende, me ha dado el 2007, porque ser la sorpresa es fácil, pero ganar el torneo es imposible. Sí, sí. Y luego repetir y jugar otra final. Sí. Pero luego también la jugó sin embargo contra Francia. Claro. Estar ahí, por eso, estar ahí es complicado, llegar es complicado y el trabajo de fondo es mantener. Y para mantenerlo hace falta una estructura detrás que sea capaz de mantenerlo. Voy a dar un volantazo, pero se lo pregunto a todos los entrenadores, te va a tocar a ti, te toca, eres español, no hay seleccionador español, esto es una cosa habiendo entrenador, pero, señor Carlos Henrique, suena el teléfono, la federación, ¿quiere usted coger la selección española? Claro, ¿qué te voy a decir? Yo creo que seguro, que yo creo que es la ilusión de cualquier entrenador, Claro. a menos, no lo sé, no quiero hablar por cualquier entrenador, a menos mi ilusión es entrenar a mi equipo nacional, al equipo nacional de mi país. Esa es mi mayor ilusión. Y si me voy más arriba, el máximo, el clima de mi ilusión sería llevar a poder clasificar a mi equipo nacional a una Olimpiada. Eso para mí sería lo más alto a lo que yo puedo aspirar, es poder clasificar, también a ganarlo evidentemente, pero primero clasificar a mi equipo nacional a una Olimpiada. Creo que eso sería el máximo al menos de mi carrera deportiva. ¿Y por qué no? A mí me gustaría, yo creo que hay muchos entrenadores nacionales, no te digo extranjeros porque también... No, por supuesto. Hay extranjero vale porque es todo el mundo, pero españoles hay muy buenos. Muchísimo de nivel. Considero que hay entrenadores nacionales que también podrían tener el nivel, pero lo que yo considero vale de poco. Hay una federación la que elige, no, claro. Que va a elegir y que va a elegir pensando en el equipo nacional y va seguramente pensando, sí o sí, pensando en el proyecto y seguramente se va a tomar una buena decisión, va a haber un buen entrenador y esta generación nos va a dar alguna alegría. ¿Y no te pasa que hay como que se denosta al entrenador por defecto? O sea, que se consideremos el nivel o que no tal, y sin embargo te ves a Tieno Porta, Guillermo Falasca en Narbona, a Guille Naranjo a César Hernández, que ahora es el seleccionador de Corea del Norte. ¿No hay como una especie de propio maltrato hacia nosotros mismos, como considerando que no tenemos el nivel cuando hemos mamado vóley, ustedes han mamado vóley de un nivel muchísimo más alto que, por poner un ejemplo, Vital Heinen en su carrera deportiva? Por poner un ejemplo de entrenador. Quiero decir, cuando era jugador, ustedes han mamado lo mejor y se denosta esa labor. Sí, yo estoy seguro de que el tener vivencia como deportista, como jugador, te ayuda. Más que ayuda, que es que te puede ayudar a tener mejores sensaciones de la percepción que tiene un jugador de cuando le das una información o cuando tiene un sentimiento. Claro. Pero no quita que cualquier entrenador que esté bien formado o que tenga pasión puede, por supuesto, hacer un grandísimo trabajo. Hay ejemplos de jugadores de entrenadores que no hacen jugadores que son fantásticos. El propio César, Guille Naranjo, todos los que no han sido grandes jugadores internacionales son grandes entrenadores, pero quiero decir, hablo de la labor nacional, como nacional, que lo denostamos un poco. Yo creo que no me considero, o no considero que estemos maltratados, ni mucho menos. Yo creo que cuando Fernando Muñoz ha sido un seleccionador 6 años, que no había un extranjero, era Fernando Muñoz, con un cuerpo técnico nacional. Sí, claro. Ha hecho un buen trabajo. Yo pienso que también estuvo Paco Rabanne, que también hizo un grandísimo trabajo. En la femenina tenemos a Pascal Saurín. Y no quiero mirar afuera, sí quiero decir que
la federación ha apostado por técnicos nacionales en algunos periodos. Cuando vino Anastasio, o en este caso Julio Velasco, creo que el equipo también pues, dio un gran salto. También considero que uno de los grandes saltos que dio el equipo nacional, para mi parecer, fue cuando vino Raúl Lozano. Raúl Lozano fue para mí el que nos hizo jugar a otro voleibol, ¿ok? El equipo venía de Gilberto Herrera y de una época de Jaime Barros, Gilberto Herrera, con una mentalidad cubana, de trabajo físico. Los hemos tenido a todos, casualmente a todos los seleccionadores ya. Gilberto Herrera, Raúl Lozano, a todos. Solo falta Julio Velasco, que no va a venir porque... Pero y bueno, Jaime Fernández Barro. Jaime Fernández Barro no lo hemos tenido todavía, pero no es malo. De hecho, lo tengo aquí que podría ir a buscarlo. Claro, recuerdo ese cuerpo técnico era Jaime Fernández Barro y Perico Pintado, Pedro Pintado, que también hicieron un buen trabajo, perfecto, pero yo creo que el salto a jugar algo más, que fue la Liga Mundial, la primera Liga Mundial, si no recuerdo mal estaba Raúl Lozano, que creo que nos enseñó otro voleibol. Yo recuerdo a Raúl Lozano cuando empezó a entrenar lo de la rejugada, lo de tirar... Rejugar la pelota, claro. Rejugar la pelota contra el bloqueo. Yo recuerdo los primeros entrenamientos de Rafa Pascual, al final esta leyenda siempre crece, ¿no? Claro. Y él decía, joder, llevo toda la vida intentando meter la pelota y ahora me dice que no tengo que meterla. Claro, Rafa le pegaba todo. O sea, Rafa claro. Cualquier cosa que volaba una toalla por encima de la red y le pegaba. Y claro, cuando llegó Raúl Lozano a meter sistemas de bloqueo, sistemas de defensa, sistemas de lectura en bloqueo, un trabajo técnico muy grande. Los ordenadores, de la técnica. El tema del data. Un trabajo de técnico en recepción importantísimo, el tema del data volley, y empezó a hablar de otras cosas que no teníamos la frecuencia de escuchar. Claro. Y cuando empezó a decir de que había que rejugar la pelota, de que había que tirar contra el bloqueo para que volviese, Rafa, ¿cómo? ¿Para que vuelva la pelota? Si yo no quiero meterla. ¿No? Entonces, pues, bueno, no le costó, no, porque tenía técnica para hacer todo. Pero sí empezó a hablarnos de otra cosa y ahí ese entrenador, que no era nacional, que era, en este caso, argentino. Argentino, sí. Prácticamente criado en Italia, o muchísimos años en Italia. Hizo un trabajo que creo que le dio la vuelta al equipo para empezar a jugar a otra cosa. Empezar a jugar un poco mejor. Yo creo que hay entrenadores nacionales que pueden dar el perfil. En el extranjero seguro que hay, evidentemente, hay entrenadores que también lo pueden dar. Cualquier decisión que tome la federación hay que estar ahí detrás, hay que apoyar y que el equipo nacional tenga una buena generación para que, como he dicho antes, nos tiene que dar una alegría. Entonces, esto ya es otro cambio de timón. Oporto. Sí. Un equipo que juega en Europa en una de las instituciones más importantes de Europa y seguramente la institución, no puedes decir lo contrario, más importante de Portugal. Sin duda. ¿Cómo es eso? Porque la gente ignora lo que es vivir Oporto. Esto es una cultura, ¿eh? Esto no es... Una religión. Una religión. Absolutamente, ¿eh? Esto no va de un club, ¿eh? Esto es mucho más. Yo nunca he vivido, yo creo que en España, una sensación de ser portista. No hay nada parecido en el vóley seguro. Solo habría algo parecido en lo que es algo de fútbol y los 2, 3 o 4 primeros clubes de primera liga. Porque si no, ser portista es algo más, es algo diferente. Si yo he comentado antes que ser portista es como ser un yakuza en Japón. O sea, si eres portista, tú vas con un logo del Porto y eres portista. Interesante porque hay mucho ambiente alrededor de las diferentes secciones. Nosotros tenemos, aparte del equipo de fútbol, hay 4 secciones importantes, que es vóley femenino, que conmigo como entrenador nacional español, luego tienen 3 deportes más, que es hockey, patines, que es potencia mundial, el equipo de Porto, también entrenado por Ricardo Ares, un fenómeno que hace poco ganamos el Campeonato del Mundo de Clubes de hockey, aprovecho para decirlo, como buen portista. El equipo de baloncesto, también a buen nivel, que también compite en Europa, que lo entrena el mítico, la leyenda Moncho, que es un auténtico el maestro, y luego tiene un equipo de balonmano, una sección de balonmano también que está un entrenador sueco, que son las 4 secciones que hay, y la verdad es que cualquier portista
no solo tiene relación o tiene cariño o amor por el equipo de fútbol, que es lo máximo, sino que tienen un cuidado excesivo por ir a los partidos, por los pabellones, por cuidar de los jugadores que son portistas, de los entrenadores que son portistas. Hay un ambiente alrededor de lo que es ser portista que yo nunca lo he vivido. Está bien, pero y me pasa un poco con el voleibol portugués, o sea, porque siendo tan vecino, es verdad que uno desconoce un poco lo que es la liga portuguesa o incluso la propia selección portuguesa. ¿Qué le falta a Portugal para dar ese salto de tener unos referentes o unos jugadores referentes incluso, o quizás un equipo referente? ¿Qué le falta para dar ese salto a Europa como monstruo? ¿Como liga o como selección? En general, como liga y selección, las dos cosas siempre van unidas un poco. Hablamos antes de cámara con el tema Polonia y es un poco así. O sea, ha sido como un... Sí, ¿no? Prácticamente le falta infraestructura. Yo creo que el jugador y jugadora portugués son muy competitivos, que quizás lo que no tienen por nivel antropométrico de tener los países del este o... Sí, el biotipo gigante. Exactamente, no lo tienen, son muy competitivos. Y eso es un valor importante. Ellos han tenido alguna generación muy buena, yo sé, con Uno Piñeiro, con Viola, con Gaspar, una generación estupenda, pero quizá para que fueran algo más, deberían tener detrás una infraestructura, ya no solo de federación, sin conocer, ¿de acuerdo? Pero sí, sí de clubes, de que hubiera más clubes con nivel competitivo. Claro. Tanto en masculino como en femenino, no hay 3, 4, sobre todo en masculino, hay 2 clubes muy por encima, son Benfica y Sporting, que son los que están muy por encima. Ponte Bastardo, viene Morís, pero también en femenino hay como 4 equipos de los 14 que hemos empezado el campeonato y está un poquito desnivelado, pero sí, le falta para dar. Y tiene jugadores internacionales jugando a un gran nivel, ¿eh? Bueno, es simplemente curiosidad, porque es verdad que como que es una gran desconocida, en general incluso para el propio país de España, Portugal como tal, y siempre es interesante, somos casi vecinos, joder, somos vecinos, estamos a nada ahora, por eso te digo que me interesa. Me extraña que haya poco, disculpa, que me extraña que haya poco tránsito de jugadores y jugadoras de una liga a otra, estando tan cerca, y que no sé por qué. Yo tengo unas condiciones de trabajo de las que nunca he tenido en mi vida, y creo que en España no hay ningún club, que no sé si incluso me atrevo a decir que es ni de baloncesto, casi que es el segundo deporte en España, que tenga las condiciones de trabajo que tengo yo. Tengo un pabellón, jugamos en 2 pabellones. La competición europea y los partidos muy importantes los jugamos justo al lado del Dragao Arena, del Do Dragao, el estadio de fútbol, que es como en la Caixa allí. Y después nosotros tenemos un pabellón aquí en Espiño, donde nosotros tenemos un pabellón para nosotras solo para nosotras. Solo. No, balones, tengo 6 carros de balones, no sé ni cuánto habrá, habrá 100, 150, ni lo sé. Barbaridad. No los contamos porque no lo tenemos que contar, porque no viene nadie a entrenar. Es muy normal contar los balones cuando termina de entrenar. Toda la vida. Aquí no se cuenta, pues si aquí el pabellón es nuestro, no entra nadie. O nuestro gimnasio, yo tengo las llaves del pabellón, yo por la mañana abro y entro y trabajo. Tenemos sala, tenemos una cámara para poner el delay, una televisión grande, tenemos la vista, la podemos dividir en 3. El nivel de un equipo italiano o polaco. Sí. Y nivel esos 3 países los únicos que pueden de los mejores, porque seguramente habrá equipo en Italia que no tenga las condiciones de trabajo que tengo yo. Seguro. Y me refiero a tener pista todo el día, cuando yo quiera, todo al gimnasio, más los balones, bla. Y eso son unas condiciones de trabajo que deberían ser atractivas, que yo mismo no me esperaba, que deberían ser suficientemente atractivas, ya no solo para los técnicos, sino para los jugadores a la hora de tener jugadores de cierto talento, de trabajo, de formación y poder, y no sé, me parece que hay poco otra base de... Yo creo que es conocimiento, de saber cómo es. Lo que está contando, me gusta mucho el vóley, pero no sigo la liga portuguesa ni sé lo que está pasando en Portugal. Sí es verdad que algunas veces sí hay como una especie de trampolín sí brasileño, hay muchas jugadoras o jugador brasileño de que juegan en Portugal que pasa a España, quiero decir que después pasa a España. Vale, yo tengo 7 brasileños.
Pero no el portugués, no el jugador portugués o la jugadora portuguesa. Jugador portugués poco. Sí, por eso, por eso. No Aquí hay, han no, estado no. Manuel Silva, que fue una institución en Soria, Sí. la verdad que espectacular la aportación que tuvo Manuel Silva. Creo que estuvo Vira, un central también, y me perdonen algún portugués que me haya estado, no recuerdo un Pero portugués que que es haya estado raro en que no crucen. Sí, incluso al lado contrario también, muy poco. En este club creo que estuvo Majo, hace, no sé si 3, 4 años estuvo Majo, y hay también aquí en Portugal estuvo Jorassi, Jorassi Meleán, y no hay mucho movimiento. Yo te digo, tengo unas condiciones de trabajo que no se dan en muy pocos clubes de Europa. Bueno, ahora lo sabemos, quiero decir, ahora ya, para cuando lo vean la entrevista a toda la gente del vóley, pues sabrá qué tal. Pero aquí en Porto, ¿eh? Aquí en Porto, ¿eh? Claro, claro, No claro. digo Obviamente otro. estamos hablando de monstruos. No sé, estamos hablando de que pues, es eso, que estás en Oporto, es como decir, estoy en el Madrid. Es que estamos hablando de institución, es como Olympiacos en Grecia, o hay nombres muy pesados, ¿no? Aparte, la ciudad es preciosa, ¿eh? Sí, eso En temas sí. deportivos, la ciudad de Porto no me ha sorprendido porque yo ya la conocía de otros años, pero ahora que he tenido la oportunidad de vivirla de cerca y de saltar de vez en cuando a Oporto, de día y de noche, fantástica, fantástica. Esta pregunta ya es pura curiosidad. Como central que fuiste, tú pasaste la época de tener que recibir. Sí, Tú. sí. ¿Eso te hace más completo o quizás te hizo menos específico que los centrales actuales? O sea, ¿los centrales de ahora son más completos en su trabajo o los que recibían eran más completos? Porque quizás para el trabajo que hacen ahora son mejores. Pues yo creo que antes el central de voleibol era mucho más técnico, mucho No, más, hombre, sin duda. Gianni como gran exponente de lo que es Sí, un bueno, claro, monstruo. te ha ido para arriba, evidentemente, te vas para arriba, sí, te ha ido a Jenny, vale. El ejemplo es bueno, muy bien, el ejemplo es bueno. Pero sí es cierto de que antes un central que tenía ciertas cualidades a la hora de recibir ayudaba muchísimo, porque no existía el libro, ayudaba muchísimo a la hora de que no fuera un agujero. También te digo que el tiempo que normalmente pasaba un central recibiendo no significaba que perdiera a hacer otro trabajo. Quiero decir que ahora los centrales son mejores. Creo que tienen más información, que están más formados porque tienen más información en su posición de la que nosotros podíamos tener en nuestra época. Y no digo que los entrenadores sean mejores ahora, ni mucho menos. Pero sí es verdad que el tiempo que yo como central pasaba recibiendo no dejaba de hacer trabajo de central, ¿entiendes? Sí, sí, pero es verdad que a lo mejor sí excluía a centrales de 2-8, eso de recibir, Pues eso, ¿no? excluirían los rusos, porque nosotros no No, pero excluíamos quiero ninguno. decir eso, que quizás no podías tener un central de 2-8, 2-10 recibiendo, porque cuesta demasiado quizás comparado con lo que eran más bajos antes. O sea, ahora un central de 1,98 es un central muy bajo, por ponerte a ti de ejemplo. Sí, sí, yo no llego a la 28. Y claro, pero sí es cierto que podría ser que en este caso, en nuestro caso no se daba, porque no teníamos centrales muy altos Ya, como bueno. para poder excluirlo, seguro. Porque el primer central, así más bien alto, muy alto, no sé, era Juan Carlos Robles, que medía 2'4", y que era receptor, o sea que recibía muy bien, una técnica perfecta, un ídolo para mí, Juan Carlos Robles, pero sí es cierto que dentro de las funciones del central, es que pudiera recibir, al menos no fuera un agujero en recepción, pues sí era importante, ¿de acuerdo? Sobre todo con el saque en salto. Y que en algún equipo se pudo quedar algún central un poco fuera porque no tenía esa habilidad de poder recibir o era muy malo en recepción, pudiera ser. Ahora está mucho más especializado, que lo prefiero así, seguramente, pero bueno, los entrenadores intentamos sacarle trabajo técnico a los centrales, que al menos para que para de dedos no nos fallen un contraataque en un 24. Claro. Yo, por ejemplo, siempre he sido de los que piensa que la posición de central, de hecho, ha hecho que se pierda mucho jugador bueno. Quiero decir, muchas veces el chico alto, que ya mide 1,90 con 13, 14 años, automáticamente pasa central, no va a recibir en 10 años una pelota y se pierde un jugador que a lo mejor podría haber sido un receptor de 2 metros. Ahí están los proyectos de club.
Claro. Yo eso sería entrar casi en un tema complicado porque cada club tiene su proyecto deportivo, pero sí me gustaría que cada club tuviera un modelo de juego. Eso sí lo veo importante. Crear un modelo de juego para que cada club de las diferentes categorías se utilicen las mismas técnicas, prácticamente los mismos sistemas tácticos y que cada club tenga un objetivo a la hora de formar jugadores. De que saber si tiene un jugador de 1,90, si quieren formar un colocador 1,90 y con 13 o 14 años y tienen que tener muy claro si lo que quieren formar es un central, un opuesto, un colocador y trabajar en eso, y trabajar ahí, teniendo en cuenta que un chaval con 14 años tiene que hacer de todo. Claro, ¿Vale? claro. Tiene que saber Pero recibir, colocar y rematar, quiero decir. claro, y bloquear, bloquear en lectura, porque al final si no termina siendo central, igual puede ser un punta, pero un punta que ayude en bloqueo, no un punta que se abre, o que pueda ocupar muchas posiciones en su etapa de formación, eso es importante, pero sí es importante que no es necesario que cualquier jugador de 1,90 tiene que ser directamente colocado. Yo creo que hay centrales, mira, Pablo Gallo. Pablo Gallo, los mejores centrales de la Liga Española en los últimos 8 años, ¿no? Que es un top como central de la Liga Española y que mide 1,94. Sí, claro, claro. Bueno, el propio Sunny Wu, el que está ahora en Palma, el de China Taipei, mide 1,84 y pedazo central. Rápido como el demonio. Que sí, que yo pediría otra, o me gustaría otra actitud de física, seguro. Yo creo que por encima de 2 metros sería interesante, pero que Pablo Gallo no es interesante con 1,95. Claro, es claro, un claro. muro. No, si yo muro. simplemente Saca, hablo ataca, defiende, coloca, saca en salto, bloquea, es bueno en lectura, llega bien con la alta, es competitivo, es buen compañero. Lo que pasa es que siempre hay como una especie con la altura, el vóley es, quiero decir, siempre hay como una especie de prejuicio a la altura. O sea, eso lo sabes, a la hora de salir fuera, probablemente el de 1,94 lo tenga muy difícil. Sí, seguro, sí. Claro, ese es el tema, que un poco... Sí. Últimas 3 preguntas, siempre son las mismas. Siempre son las mismas. Así que no hay trampa. La primera, como central que fuiste, y después te voy a preguntar como entrenador, ¿cuál es la cualidad más importante que debe tener un central? Una que destaque sobre todas las demás. No me vale decir que hay muchas. Una que tú digas, sin eso no puede ser central. ¿No vale decir que hay muchas? No, porque todos han intentado escapar por ahí. Pues tiene que tener sacrificio. Es una posición muy sacrificada y el ser un jugador de sacrificio, de que seas capaz de sacrificarte en salir y entrar, en saltar 30 veces a bloqueo y para tocar 7, de las cuales 7, si tocas bien, 3, ¿me entiendes? Sí. Es una posición en la que hay que tener, sobre todo, mucha capacidad de sacrificio. Y estar dispuesto a no atacar, que hay un punto donde a lo mejor no atacas porque la recesión está siendo horrible. A verla pasar y sabes que cuando la pelota la ves pasar tienes otra función, que es irte al apoyo. Y claro, si la pelota toca en el bloqueo y cae, tienes que morir por sacar esa pelota. Y sacar lo mejor posible, porque si la sacas lo mejor posible, igual puedes encontrar un ataque para ti. Pero es que me has puesto que solo te puedo decir una, pero bueno, sí, está bien. Oye, nos han dicho de todo. Bloqueo, hay gente que solo dice bloqueo. Para ser central, ser profesional, bloqueo. Para ser central, intimidar. Intimidar, nos comentaron, que tiene que ser una persona que intimide a que el otro sepa que le puede escoger. Lectura, hay 1000 cosas. Estudio, de hecho Moltodi se habla mucho de estudiar al rival, de estudiar a los colocadores, de dar tal. Es que todos tienen razón, pero cada técnica uno... técnica y tácticamente, todo lo que te he dicho tiene razón. Yo diría otra, no las quiero decir, pero no, porque ya he dicho anterior, no, pero una gran capacidad de sacrificio. Marisa Fernández los comparó a los centrales con los pulmones del equipo. Porque son los que le dan oxígeno al equipo, parando esas bolas, consiguiendo esos puntos en bloqueo. Al final, es verdad que un central te puede... que los de atrás no estén muriéndose. Sí, claro. Jugar un partido 1 contra 1 en la banda es sufrir un partido. Y tener un central, lo que decía de intimidar es importante, porque no, yo recuerdo que a mí me saltaban mucho. Entonces, claro, cuando la atención estaba dentro del sistema y a mí me saltaban, y también tenía un tiempo anticipado, yo le daba la vida a mis compañeros cuando dejaba 1 contra 1. Por eso Rafa
jugó también porque lo dejaba Claro, solo. claro. Es que Rafa no lo ha agradecido. Esperemos que la biografía te pongan agradecimientos, que ahora vas a sacar una biografía que te pongan agradecer a Carlos Carreño todos esos unos contra uno. He participado de alguna manera, no he participado, de alguna manera he participado en esa biografía porque Pepe Ah, Díaz, sí, Pepe Díaz lleva muchísimo tiempo trabajando en eso y pidiendo información. Y como él sabe que yo soy de esa generación y que tengo recursos fotográficos y también recuerdos, pues hemos hablado muchísimo sobre cosas que yo podía aportar al libro. Yo no participo en nada, pero sí es verdad que Pepe me ha preguntado algunas cosas y tengo muchas ganas de ver cómo ha quedado el libro. ya puedo adelantar que Rafa va a venir a presentarlo al programa, así que va a estar Genial. guay, va a estar guay. Bueno, O sea, es la misma pregunta, pero cuando es jugador y entrenador solo tengo que preguntar, como entrenador de vóley, ¿cuál es la cualidad más importante que debe tener un entrenador? solo una. Que tú destaques incluso, no que tú te consideres, sino que tú digas, este entrenador es bueno por esto. No, un entrenador es bueno porque tiene conocimiento. El puro Y conocimiento. conocimiento y capacidad de transmitirlo. Son Ajá. casi dos respuestas, te voy a engañar un Sí, poquito la pero no pasa respuesta. nada. La capacidad de transmitir mucho conocimiento. Ajá. A mí Castellani me dice, porque hay mucha gente que sabe mucho, pero con que sepas esto y lo sepas decir, vas a llegar más. Sí. Es Digo, importante. Porque tú puedes decir 3 o 4 más, pero no te quiero no. sobre responder, ¿vale? Tiene, Pero tiene que ser ser una para que quede como muy limpio. entonces no te digo nada más. Capacidad de transmitir conocimiento. De mucho conocimiento. Porque si no, a un equipo, si tú le bailas, los jugadores no examinan. Lo mismo que yo, hemos estado en Almería, ha venido un entrenador y a la semana estaba examinado. Te Porque, mide. Siempre lo claro. mide, siempre lo mide. Eso lo dicen todos, ¿eh? Y entonces él es capaz de repetir y de transmitir lo que tú quieres decir teniendo cierta coherencia en los fundamentos o en los sistemas tácticos o en los fundamentos técnicos, creo que es importante. Pero tienes que comprar la idea. Quiero decir, lo que estabas comentando de Raúl Lozano, tuvo que ser difícil comprar esa idea. Marciano debería parecer, que te venga ese hombre chiquitito a decirte eso. Eso tiene que parecer un marciano. Sí, de alguna manera sí, porque yo recuerdo cuando el sistema de bloqueo y él nos explicaba el bloqueo y lo veías a él como muy, claro, porque era pura energía. Él llegó como un rayo al equipo. Entonces empezaba a hacer el gesto de bloqueo y, claro, veía tan chiquitito. Yo amo a Raúl Lozano. Sí, sí, pero que sí. Pero Lo veías es tan verdad chiquitito, que estirar los sorprende. brazos. Claro, lo veías tan chiquitito, estirar los brazos y dice, ponga así, lo veías tan así. Y luego, claro, tienes que ver esa imagen y hacerla tú en el aire. Pero, claro, es que lo veía y sentía que lo que él estaba diciendo, no es que no te planteaba si él lo había hecho antes o no, porque estoy seguro de que él nunca había saltado y había puesto los brazos así porque no llegaba, Porque no iba a ¿entiendes? llegar nunca, Pero claro. la capacidad que él tenía para transmitir la técnica de antebrazo de recibir en esa época con el pecho detrás de la pelota, saque en salto, bueno, ha cambiado poco, pero cómo él transmitía los fundamentos técnicos o los sistemas tácticos, la capacidad que él tenía de eso, que al final te lo iba contando y decía, que esto va de esto, que esto funciona así. Bueno, pero quiero decir, al final compraron la idea, pero costó. Sí. Es lo que tal. Segunda pregunta. Si Carlos Carreño no hubiera sido jugador de vóley y por ende entrenador, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido jugador de voleibol? Pues no lo sé, yo te digo que para responderte un poco largo, así voy pensando, yo... Algo te gustaría. Mira, Manolo Berenguer dijo que camionero, que hubiera seguido la saga familiar. Sí, porque él tiene una tradición familiar y él tuvo relación y él tiene recuerdos de ir con su padre en el camión, Claro. con la agua, y la verdad es que los Berengueles son historia aquí en Almería. Pero yo cuando era jugador, alguien me decía, tú vas a ser entrenador, tú vas a ser entrenador. Y yo decía que no. ¿Entrenador de qué? Yo no podría ser entrenador. Que es lo que yo me repetía como jugador. Y un momento que me llegó y continué. Y la verdad es que no me imagino haciendo otra cosa. Mi respuesta es, no me imagino haciendo otra cosa. Pues te sumas a otros dos nombres que dijeron lo mismo.
Estefan Antigá y Gilberto Herrera. Ah, sí. Vaya dos. No está mal, quiero decir, no está mal para meterte en ese. No está mal, pero ellos dijeron. Y Gilberto Herrera me dijo voleibol. No, no Sí. había otra. No había No, otra. Esa, no me no, imagino haciendo otra cosa. no había otra bala. Y la Eso última. y... Dime. No, sí, comenta. No, que yo pienso que por las cualidades que nos da el deporte a la hora bueno, pues, de tener experiencia o de que podría ser útil para otro tipo de trabajo, pues sí, seguro. Al final, tener 4 o 5 idiomas, pues al final te abre las puertas, o tener capacidad de transmitir o de hablar con la gente. Pero no me imagino otra cosa. Voleibol. Y la última pregunta, en esta te defines a ti mismo, puede ser una frase, puede ser una explicación, puedes hacerlo como quieras. Cada uno lo ha hecho de una manera diferente. Y tienes que rellenar esta frase. Carlos Carreño es... Tú haces trampa otra vez. Carlos Carreño es un trabajador honesto. Trabajador y honesto. Eso define más a una persona que la mayoría de las cosas, ¿eh? Sí, yo creo que trabajador, muy trabajador y honesto. Yo no sé si bien o mal, eso ya al final lo decide la calidad del trabajo y el resultado final, pero yo creo que con las dos me quedo. Yo siempre he pensado que es mentira que uno sea lo que opinan los demás de uno. Yo siempre he pensado que si tú dices que eres un trabajador honesto, lo estás intentando hacer. Quiero decir, y eso ya es más de lo que los demás puedan pensar. Sí, en nuestro trabajo, al menos en el mío, intento que ser honesto para que tenga sentido todo lo que hago. Claro. Porque yo trabajo y gestiono y me toca gerir, me toca manejar 14, 15, 16, 18 o 20 personas que tengo alrededor, y que las personas que tengo alrededor vean que las decisiones que tomo, ya sean deportivas o extradeportivas, o los tipos de decisiones que estoy tomando, tienen que tener un fondo en el que yo respeto a todos los componentes cuando tomo una decisión. Cuando hay una decisión que implica 2 o 3 partes, el que yo sea honesto, tenga la capacidad de poder hacer la gente entender que las decisiones que son siempre al final pueden ser positivas o negativas para alguna de las personas, que entiendan que el fondo lo está eligiendo alguien, una persona honesta que intenta hacerlo bien. Pues hasta aquí la entrevista, señor Carreño. Un placer, de verdad. Placer es mío. No se notó para nada los nervios de ver a una persona a la que admiras, ¿no? No se notó, ¿no? No, nada, hemos charlado estupendamente. Seguramente tengo que ver la de Antigá, porque con la de Antigá yo también me imagino que sería diferente. No, bueno, era también de las primeras, no cuenta eso. Eso también hay que entender que yo ya estoy más suelto. ¿Has visto lo que hemos hablado? La experiencia. Claro. Claro. La experiencia.